Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos todos. Esta es la sesión número 11 de los conversatorios iberoamericanos con observatorios culturales. Los saludo y las saludo a nombre de los tres observatorios que somos organizadores de esta iniciativa. El Observatorio de Políticas de Ciencia, Comunicación y Cultura de la Universidad de Minho, Portugal. Están aquí en su representación Manuel Gama y Rui Cruz, a quienes saludo especialmente y agradezco el habernos invitado porque la iniciativa originalmente fue de ellos. El Observatorio de Políticas Públicas Culturales de la Universidad de Brasilia, de Brasil. Seguramente se conectará o ya estará conectada por ahí Fátima, nuestra compañera de allí. Y por acá mi nombre es Marcia Javi y soy la técnica de gestión del Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia. En España somos el tercer observatorio que organiza esta actividad. En la sesión de hoy día nos acompaña María de Lourdes Becerra Zavala. Ella es docente de la licenciatura en Antropología Histórica de la Universidad Veracruzana y responsable también del Observatorio de Políticas Culturales de la Facultad de Antropología de la misma universidad. También está con nosotros Susana María Ovalle, que ella es la directora de Vinculación Institucional de la Dirección General de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, que tiene a su cargo la formulación de políticas culturales municipales y justamente el sistema de información cultural de Guatemala que depende de este ministerio. Hace un momento Susana nos advertía que está con algunos problemas en la voz, así que la van a apoyar en su presentación dos personas que integran su equipo, es Jacqueline Ruiz y Fernando González, encargada y técnico que también son integrantes del sistema. Antes de comenzar, yo necesito hacer un agradecimiento especial a Mario Enrique Callaj Rodríguez, que te aprovecho de preguntar, Mario, si es que lo vi por ahí recién conectado, si está bien pronunciado tu apellido. Es importante que sepan que yo contacté a Mario. Mario está vinculado al Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala hace casi un año atrás para invitar al SIC de Guatemala a participar de esta sesión. Sin embargo, por la naturaleza normal de las instituciones, las cabezas cambian y Mario ha accedido a acompañarnos desde otro lugar y darle paso a quien corresponde, que es a Susana, que es la directora, pero yo no quería partir esta sesión sin antes agradecerte, Mario, e invitarte que de todas maneras al final de la sesión abrirte un espacio especial para que nos comente, porque Mario tiene una amplia y larga experiencia en vinculación con el SIC de Guatemala. Así que dicho esto, nos vamos a lo que vinimos. Le voy a partir por pedir a Lourdes que nos cuente un poco del observatorio de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, más o menos los años, el origen, cómo se estructura organizacionalmente, cuáles son las primeras líneas de acción y cómo se financian. Lourdes, te dejo la palabra. Muchas gracias. Bien, pues el Observatorio de Políticas Culturales está conformado básicamente por estudiantes y profesores de esta Facultad de Antropología de la UV. Nos encontramos en Jalapa, la capital del estado de Veracruz. El observatorio nació en 2009, ha tenido como tres grandes etapas. La primera tuvo como objetivo registrar trabajos de vinculación a la comunidad y trabajos recepcionales, tesis, realizados en la facultad. Nos interesaba conocer cómo estamos operando teórica, metodológica y a partir de la gestión en territorios del concepto de la noción de cultura. A partir de esa experiencia pudimos categorizar estas formas de operar la cultura, lo que se llama normalmente los sectores culturales. En una segunda etapa, del 2016 al 2020, estuvimos trabajando en un sentido muy parecido, pero con agentes socioculturales en una región que le llaman Altas Montañas de Veracruz, con gestores culturales trabajando en lo que llamamos Red Recultivar México. Generamos un sistema de información e hicimos un seguimiento de estas actividades. Ya en esa etapa de 2016 al 2023, en México ocurrió que se promulgó por primera vez en la historia de nuestro país una legislación general sobre cultura y derechos culturales. Entonces, en este contexto es que nos proponemos en 2023
analizar las políticas culturales, pero a nivel local, a nivel municipal, para identificar cuáles estrategias están operando a nivel local para el ejercicio de los derechos culturales. Solo trabajamos con el sector del patrimonio cultural inmaterial porque creemos que a partir de este se pueden abrir como otros caminos a otros sectores culturales y también revela cuestiones como la fortaleza o la vulnerabilidad del tejido social comunitario y temas como autonomía y gestión cotidiana de los patrimonios. Estupendo. Muchas gracias, Lourdes. Susana, te doy el pase a ti y ahí tú vas viendo si le das el pase a Jacqueline o a Fernando en la medida que te sientas cómodo. Gracias, ay Dios, gracias a todos. Sí, les voy a ir explicando un poquito, yo creo que ahí me logran entender bien. Pues les vamos a hablar un poco sobre qué es el Sistema de Información Cultural en Guatemala. Pues básicamente el Sistema de Información Cultural es una plataforma digital que busca recopilar, organizar y difundir información sobre la diversidad cultural. Esta plataforma está a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes y es autosustentable, coparticipativa, perdón, en donde cualquier persona dentro del territorio guatemalteco puede crear un usuario donde puede ingresar información cultural de su localidad o a nivel nacional o de un elemento cultural y hacerla más enriquecedora nutriendo esta página, ¿verdad? El sistema de información cultural tiene inicios desde el año 2011, en donde se crea todo el sistema de funcionamiento, pero es hasta el año 2019 aproximadamente, en donde ya empieza a tener una forma más formal para empezarse a crear, ¿verdad? El objetivo del sistema de información cultural pues, es poder promover y visibilizar todos los recursos naturales y recreativos del país a través de su plataforma, perdón. Y aquí. No, que continúe. Justo a cada uno de ustedes. Pues como comentaba aquí la licenciada Susana, pues básicamente el Sistema de Información Cultural hace una plataforma que almacena datos, que estos pues obtienen en gran medida gracias a la colaboración de casas de desarrollo cultural, promotores culturales y demás gestores culturales que desean alimentar la plataforma. Porque consideramos que esta plataforma tiene que ser pues colaborativa, porque hay muchas nociones culturales o propias del patrimonio que no están escritas como tal dentro de un libro o que tengamos un registro bibliográfico, sino más bien muchas cuestiones vienen desde la noción comunitaria y por tanto nosotros necesitamos plasmarla para resguardar como tal la cultura dentro de todos sus espectros existentes, ¿verdad? Entonces, básicamente, el SIC pues tiene ahorita 12 categorías y dentro de las 12 categorías tenemos 53 subcategorías. Y aparte también tenemos el Registro Nacional de Artistas denominado RENAR. Entonces, eso es básicamente el SIC como manera introductoria. Gracias, Susana, y gracias, Jackie, por la intervención. Voy a partir por darle la palabra, a devolverle la palabra a Lourdes. Lourdes, mencionabas tú en tu introducción, y ya te meto de lleno en el tema, sobre el ejercicio de los derechos culturales, sobre la importancia que tú le dabas. A mí me encantaría que tú nos pudieras responder la siguiente sección teniendo en cuenta la experiencia que ustedes han tenido de este ejercicio de los derechos culturales en un contexto de desigualdad como es el mexicano, como es la mayoría de los territorios latinoamericanos. Cómo funciona eso y sobre todo en atención a, claro, hablamos de prácticas iberoamericanas que contribuyen a poner la cultura en el centro de las políticas culturales. ¿Cómo hacemos que la cultura tenga este puesto de valor estratégico para el desarrollo sostenible? ¿Cómo opera eso en un contexto de desigualdad y en el que tú mencionaste la importancia de la autonomía y de la identidad de los territorios? Sí, pues precisamente
cuando ocurre este proceso de la promulgación de esta ley federal, pues mucha de la discusión, como estábamos muy cerca de algunos gestores culturales, era la discusión sobre, o sea, cómo operamos los derechos culturales. La inquietud de está muy bien que se reconozcan, que haya garantías constitucionales, ¿no? Se colocó como parte de las garantías en los artículos de la Constitución mexicana, pero el asunto sigue siendo, ¿y eso qué significa? ¿Que cambia, ¿no? ¿Que va a impactar? Entonces, aprovechamos una coyuntura para desarrollar un proyecto en red con colegas de otras universidades en México para hablar precisamente de la gestión de los patrimonios en el marco de la Agenda 2030, los debates sobre sostenibilidad, y nosotros procuramos ligarlo como una indagación inicial sobre qué significaba esto en el marco de los derechos humanos, los derechos culturales en particular. Y bueno, en ese sentido, pues tomamos una perspectiva crítica porque nos dimos cuenta que sobre el territorio, en comunidad, hay personas y colectivos que vienen trabajando desde hace muchos años, décadas antes de que se hablara de Agenda 2030, a favor de la gestión de los patrimonios. Y realmente nadie habla en esas gestiones ciudadanas de desarrollo sostenible. Hablan de buen vivir, hablan de legado de saberes, de arraigo comunitario, de estilos de vida. Y cuando hablan de desarrollo sostenible lo hacen más como una estrategia política para poder dialogar, tener interlocución sobre todo con los gobiernos y pues también bajar fondos, ¿no? Para sus proyectos. Entonces, en ese sentido, nosotros como estrategia de observatorio tenemos como tres grandes ejes. El primero es el eje de información, ¿no? Para poder ir sistematizando todos estos datos que generamos. Entonces, hay un sistema de información, tenemos un sistema de información sobre las políticas culturales a nivel municipal en el centro de Veracruz. Nos falta georreferenciarlo, pero precisamente estamos generando esta base de datos. En Veracruz hay 212 municipios, entonces es un mundo. Trabajamos solo con 33 que consideramos los de la región capital del estado de Veracruz. Nosotros no diseñamos metodológicamente esa regionalización, la hace el gobierno del estado. Entonces, nosotros decidimos describir lo que el gobierno del estado considera esa región capital y bueno, son 33 municipios y tienen como centro Jalapa, la capital del estado. Hoy en día tenemos información de 2022 a 2025 de la estructura administrativa de estos municipios y cómo están gestionando a nivel federal, estatal y también municipal los patrimonios en relación a dimensiones ambientales, educativas, sociales y económicas. Y todo esto, pues, cómo lo leen en el marco de la Agenda 2030. En el eje de comunicación, que es la segunda gran estrategia que nosotros manejamos, es precisamente la difusión en la página web. Procuramos actualizarla en cuanto tenemos analizada y validada la información, es de acceso público y buscamos diversificar formatos hasta donde el equipo nos da. Como no es un equipo muy numeroso, con mucho impulso y mucha iniciativa, pero no somos tantos, pues no siempre tenemos todos los formatos que queremos, ¿no? Pero procuramos que siempre haya información como en bases de datos escrita y estamos iniciando ya con producción audiovisual. Y sobre todo buscamos comunicar información que está dispersa o que cuesta mucho trabajo llegar a ella, ¿no? Dentro de este mismo eje de comunicación también trabajamos en red con otros observatorios culturales. Lo que queremos es poner el énfasis en la mirada local. Creemos que no hay suficiente información a nivel municipal en México de lo que ocurre. Hay a nivel nacional, a nivel regional, pero si yo quiero saber de un municipio en particular, puede ser que no exista información o la información está muy dispersa, ¿no? Finalmente, dentro de esta estrategia de comunicación y trabajo sobre los territorios, nosotros desarrollamos proyectos comunitarios con metodologías participativas. Como les comentaba, del 2021 al 2023 trabajamos con comunidades que gestionan sus patrimonios a nivel local en diferentes lugares del estado de Veracruz, aquí en Jalapa, en una región serrana fuertemente de arraigo náhuatl, que es la región de la Sierra de Songolica, hacia la frontera con el estado de Puebla, y con unos ejidatarios que forman parte de la comarca del Geoparque Mundial Comarca Minera, en Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. De ahí desarrollamos
una serie de registros de sistematización de información para comprender cuáles son esos desafíos que tienen a nivel local. Y ahora estamos trabajando en una comunidad semirural de aquí mismo de Jalapa que se llama Chiltoyac, en donde también estamos registrando esos patrimonios vivos y las estrategias de ciudadano a ciudadano y de ciudadano a gobierno para poder precisamente poner como en discusión pública todos estos temas. Y bueno, para no acabarme todo el tiempo, finalmente sí creo que es importante mencionar que todas estas actividades las desarrollamos a través de procesos formativos con estudiantes de aquí de la facultad o de otras facultades o universidades que se acercan a realizar sobre todo su servicio social. Eso le da mucha vitalidad al proyecto del observatorio porque cada año hay nuevos integrantes y eso significa que también cada año hay nuevas propuestas. Por ejemplo, esta idea de los audiovisuales es una propuesta de los jóvenes que se acaban de integrar. Entonces eso pues siempre le da una movilidad muy interesante a nuestra propuesta que va como transversal, ¿no? A todo lo que les acabo de mencionar, Marcia. Gracias. Gracias a ti, Lourdes. Mírame, por ir sintetizando en la medida que van hablando, me quedo con lo de informar y comunicar con perspectiva local y con la validez que tú das desde tu experiencia a la incorporación de personas, dado el contexto universitario en el que opera el observatorio, por el aporte de ellos. Me quedé con una duda y ya le damos el paso a Susana y su equipo. Mencionaste que trabajabas en red con otros observatorios. ¿Son observatorios a nivel local, regional, nacional? Eh, Cuéntanos un poco de esa red y cómo operan. Sí, esta red está conformada, digamos que en la práctica, justo dentro de poco vamos a tener ya la firma del convenio para darle formalidad institucional, básicamente por observatorios aquí en México. Nos encontramos en el primer encuentro internacional de observatorios que organizó la Universidad Veracruzana. Y bueno, como paréntesis, aquí en la Veracruzana tenemos una coordinación universitaria de observatorios. Entonces ellos nos coordinan a todos los observatorios de la UV. Nos encontramos aquí y algo que encontramos, que discutimos en nuestra mesa, en nuestra participación, es que la información a nivel local sigue siendo escasa, sigue siendo difícil de delimitar en los territorios municipales a nivel localidad. Y nos propusimos, junto con el Observatorio Teatral de la UNAM, el Observatorio Universitario de Museos de aquí de la Veracruzana, el Observatorio de la Iberoamericana, empezar a trabajar actividades conjuntas y siempre enfatizar eso, qué sucede a nivel local, qué es lo que está sucediendo en términos de derechos culturales y qué metodologías estamos trabajando, porque creemos que ese es un súper desafío que tenemos todos los observatorios. No siempre podemos comparar información. Entonces, bueno, básicamente en este momento son observatorios mexicanos. Estamos en diálogo con la Red Internacional de Observatorios Culturales, que me parece que hay varias personas aquí que forman parte de ella para poder ver cómo encontramos, ¿no? Estas formas de sinergia, de colaboración. Y bueno, no sé si con eso respondí la duda, Marcia. Todo claro, muchas gracias, Lourdes. Ahora sí, Susana, te doy el pase a ti. Y así como Lourdes nos mencionaba la importancia de lo local, en la primera parte de tu presentación tú hablabas de esta línea de coparticipación, la importancia de la coparticipación en toda la información que están recabando desde el SIC. Entonces me encantaría que pudiera, bueno, Jackie o Fernando, tú misma, quien pueda, respondernos a la pregunta sobre prácticas iberoamericanas que estén contribuyendo a poner la cultura en el centro de las políticas culturales a partir de su experiencia con estas estrategias de coparticipación. Gracias, Marcia. Nos va a apoyar Fernando a responder. Hola, buenos días, mucho gusto. Pues sí, una de las contribuciones que hace el sistema de información, el sistema de información cultural es generar a través del SIC, ¿verdad? Proporcionar detalles sobre las 12 categorías con las que cuenta el sistema de información cultural y las 53 subcategorías. Además, esta información
contiene el primer registro nacional de artistas que fue elaborado en el año 2021. Es el primer inventario de artistas nacionales que tiene el país, ¿verdad? No solo ofrece datos sobre elementos culturales, sino que también de artistas. Esto lo podemos encontrar también, permite que podamos geolocalizarlos, nos facilita una identidad y que nos podamos acercar mucho más a los artistas con una tendencia cultural y el área de alta concentración de donde ellos realizan sus actividades, ¿verdad? Esto ayuda a comprender cómo las actividades culturales responden a los factores sociales, culturales y económicos, ofreciendo una visión integral para la toma de decisiones en el desarrollo de las políticas culturales. Ya que menciono el desarrollo de las políticas culturales, dentro del sistema de información cultural tenemos ya digitalmente las 130 políticas municipales que se han trabajado durante este tiempo, y este año actualmente se están trabajando otras 30 políticas, las cuales pueden estar al servicio del usuario, ¿verdad? Pueden entrar a la plataforma y pueden hacer uso de ella, ¿verdad? Este es el principio de los 340 municipios con los que se tiene implementado hacer las políticas culturales municipales. Como otra atribución, ¿verdad?, que se puede tener el sistema de información cultural es el fortalecimiento de la identidad cultural local. Contar con el sistema de información cultural permite recopilar, organizar la información sobre la cultura social, lo que contribuye a visualizar y valorar las tradiciones y expresiones culturales propias de cada comunidad. Este proceso refuerza el sentido de identidad, pertenencia, promoviendo el reconocimiento de la protección de las culturas locales para evitar que con el tiempo se pierdan. Así, el sistema de información cultural juega el papel fundamental en la preservación y transmisión de tradiciones culturales de las futuras generaciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Es impulsando las redes culturales. El SIC fortalece la creación actores culturales e instituciones gubernamentales. Como la construcción de redes es informar e involucrar a los actores institucionales, convocar a las instituciones que formen parte del sistema de formación cultural, a los delegados y representantes, y capacitar a todos los delegados y representantes para que tengan el mejor uso y el mejor manejo de dicha plataforma. Estas redes son clave para promover la cooperación y el apoyo mutuo entre los distintos actores en el ámbito cultural. Nosotros lo hemos visto, hemos formado redes, ¿verdad?, de trabajo. Esto lo hemos llevado a cabo con las casas de desarrollo cultural. En este momento tenemos 44 casas de desarrollo cultural, las cuales pues son las que generan la información, son una herramienta clave para que el sistema de información cultural esté alimentado constantemente de todos los sectores en cultura donde están distribuidas las casas de desarrollo. ¿Cómo lo hacemos? Fernando, perdona que te interrumpa, que tengo una duda aquí y me hago eco de alguien que está también haciendo la pregunta. Igual Dígame. lo ibas a comentar ahora, respecto del concepto de casas de desarrollo cultural y la forma de recopilar los datos. Nos has comentado con bastante detalle el tipo de datos y el número de categorías. Y lo que quería yo preguntarte, igual lo mencionó en algo Susana al principio, el concepto de que este sistema se alimenta de información que generan las propias comunidades. Entonces, la pregunta primera es, ¿qué rol y cómo operan estas casas de desarrollo cultural en la recolección de esos datos? Y sin poner en duda para nada la validez de estos datos desde el punto de vista de que reflejan la identidad de los territorios, ¿cómo lo hacen a la hora de analizar la fiabilidad de estos datos para efectos de tomar decisiones? Exacto. Pues las casas, como lo comentaba, ¿verdad? Las casas de desarrollo son muy importantes
para formar el sistema de información cultural. Ellos recopilan dentro de su municipio, en este caso su área, ¿verdad? Recopilan la información que nosotros les pedimos o cómo está conformado el sistema de información cultural en estas 12 categorías. Nosotros somos un equipo no muy grande, ¿verdad? De 4 personas dentro del sistema de información cultural. Ellos nos mandan la información que recabaron, si en este caso es de patrimonio intangible quizás. Nosotros venimos, tenemos al personal aquí adecuado que ellos evalúan la redacción, que todo sea verídico, ¿verdad? No podemos poner o publicar por datos sensibles, no podemos publicar algo sin haberlo determinado, haberlo revisado antes, ¿verdad? Ya cuando pasa todo este proceso, pues ya lo damos de alta y ya lo publicamos para que el público lo esté al alcance del público. Pero todo esto lleva un como filtro, ¿verdad? De primero con el responsable de las casas de desarrollo cultural dentro del ministerio. Luego él nos lo hace llegar a nosotros como sistema de información digital. Nosotros lo digitalizamos, ¿verdad? Y vemos que todo sea confiable. Y ya desde ahí, pues venimos y lo publicamos para que esté a la mano del público. No sé si Y esto aclara. sí, lo aclara y quería hacerte una última pregunta para ya luego pasar a la siguiente sección. Bueno, a ti, a Susana, a Jacqueline, en relación con, desde su experiencia, esta recopilación de datos, ¿cuánta incidencia logra tener sobre el diseño de políticas públicas? Finalmente, ustedes son un sistema de información cultural que está adscrito, que pertenece al Ministerio de Cultura y Deporte. ¿Hasta dónde, desde su experiencia, creen que esta información estratégica que han ido recabando a nivel local, que viene de las propias comunidades, ha podido incidir de alguna manera en una decisión desde las políticas públicas? Voy a responder yo. Mucho gusto. Pues dentro del ministerio se implementa el proyecto de políticas culturales municipales, ¿verdad? Si bien tenemos una política general como Ministerio de Cultura y Deportes, pues la Dirección de Vinculación Institucional promueve estas. Cada vez que se hace pues la formulación de las políticas culturales municipales se hace a través, digamos, de grupos interdisciplinarios que son como mesas focales en donde tanto los actores de los municipios nos comparten, también el técnico que está elaborando la política cultural municipal tiene una incidencia dentro de estos. Cuando ellos están armando el expediente, muchas de las veces utilizan las bases de los patrimonios que se cuentan registrados dentro de la plataforma e inclusive para las mismas convocatorias dentro de la gestión cultural, ¿verdad? Entonces ahí se hace como, pues se integran ambos proyectos de alguna manera. No obstante, todavía hay muchos retos que tiene que lograr el sistema de información cultural a lograr ser más vinculantes a la hora de promover políticas culturales municipales y que se logre como un acompañamiento más óptimo, ¿verdad? Porque siempre se tiene como un poquito de resguardo a la opinión de las mesas técnicas y de quienes están ahí integrándolas para poder formular la política pública, ¿verdad? Pero se trata de hacer esa vinculación a través del equipo técnico de políticas culturales municipales. Súper, muchísimas gracias, Jacqueline. Voy a dar paso ahora a la segunda parte. Aquí las voy a trasladar a Susana, a Lourdes, a Jacqueline y a Fernando hacia la discusión sobre la Agenda 2030 y los famosos 17 ODS. Aquella discusión que tiene que ver entre que la cultura no existe, como los 17 ODS, y al otro lado está aquella que dice que la cultura, como los atraviesa a los 17, no hace falta que esté en ninguno. Entonces, a ver, ¿es posible o si acaso es importante a estas alturas, en el 2025, lograr impulsar la creación de un ODS específico para cultura? ¿Qué riesgos le ven ustedes desde el punto de vista de usar la cultura como una cuestión funcional a otro tipo de objetivos sociales, culturales, o sea, sociales o económicos? Eh, a ver qué tal, cómo están sus posiciones ahí como observatorios. Lourdes, te escuchamos. Gracias.
Bueno, creo que aquí sería importante trabajar a partir de de la idea de desarrollo sostenible, pero que en nuestro observatorio pensamos que hay que llevarlo al terreno de la discusión de la interdependencia de los derechos humanos. Por ejemplo, nosotros entendemos que cuando se dice es que la cultura está en todos los ODS, pareciera que se habla desde la perspectiva de derechos humanos como a favor de esa interdependencia, ¿no? Pero lo que nos hemos encontrado en los análisis de los planes y programas federales, estatales y municipales es que eso se diluye, porque cuando se opera en estrategias, en programas concretos, en proyectos concretos, se privilegian objetivos o dimensiones de tipo económico, por ejemplo, diluyendo la fortaleza del trabajo comunitario, del registro propio, para empezar, ¿no? De los patrimonios. Nuestro sistema de información cultural no está suficientemente actualizado. Hay dos plataformas, por ejemplo, que tienen la misma intención de sistema de información cultural como el de los compañeros de Guatemala, pero no está actualizado porque no hay una estrategia precisamente que los ubique. Y legalmente tampoco nadie los obliga a eso. Entonces hablamos solo de buenas voluntades políticas, ¿no? Que en última instancia merma al momento de diseñar una política cultural y no da, ¿no? Entonces, aun cuando se desarrollara un objetivo muy específico para la cultura, la preocupación vuelve a ser la misma. O sea, sobre qué sectores de realidad los vas a operar y qué administración, qué presupuesto, qué infraestructura va a sostener eso, porque hasta ahorita estamos en el momento en el que nos encontramos analizando muy claramente que pues un primer compromiso para poder asumir un nuevo objetivo de esa, la Agenda 2030 o el ejercicio efectivo de los derechos culturales, los derechos humanos, empieza por un compromiso presupuestal, por un compromiso de administración, un compromiso de infraestructura, porque eso es lo que va a sostener cualquier proyecto que se eche a andar. Entonces, creo que el tema sería ese por un lado, ¿no? ¿Cómo vas a operarlo y con qué recursos? Y bueno, por otro lado, creemos que también sería importante generar cada vez más espacios públicos de discusión como este, en territorios, porque cuando se dice sostenible, desarrollo sostenible, suena así súper abstracto, ¿no? Ya en otro conversatorio también otras compañeras decían, hablar de derecho cultural es así como muy abstracto, ¿no? O sea, si me hablan de derecho a la educación, me imagino la escuela cerca de mi casa. Si me hablan de derecho a la salud, pues digo, ay, pues está el centro de salud o no hay nadie en la clínica y ya no ejerzo mi derecho, pero de hecho a la cultura. Entonces, trabajar sobre los territorios y abrir esta discusión y humanizar esos términos. Cuando digo, por ejemplo, cocinera tradicional, ya puedo pensar en mi abuelita, en la tía de un amigo, pienso en un platillo, en el mole, por ejemplo, y eso empieza a ponerle literalmente carne humana, ¿no? Ya va uno humanizando estos conceptos. Y cuando empezamos a hablar de cómo imaginamos hacia el futuro, qué condiciones necesitamos para que esto siga enseñándose, que sigamos sabiendo y probando el mole, cómo se prepara, quién cultivó esos chiles para que llegaran a la mesa, entonces empezamos a poner ya como en discusión el tema que eventualmente podemos llevar a un terreno más abstracto como derechos culturales. Creo que tendría que ver aparejado como con esos dos grandes elementos de análisis, el poder hablar de un ODS sobre de cultura, ¿no? O sea, sí, pero sí hay un compromiso real, ¿no? Empecemos por resolver lo habitual, que es pues la temática de los programas, los proyectos, y pues que da precisamente esto en resultados e impactos de los mismos. Lourdes, tú decías recién, claro, cómo operaría este ODS, qué recursos, lo de crear espacios de comunicación, humanizar términos, adscribo con cada una de las cosas que tú dijiste y me pregunto y te pregunto al mismo tiempo, ¿acaso tú lo ves viable y posible desde el contexto en el que está funcionando hoy el Observatorio de la Universidad Veracruzana? ¿Lo ves posible justamente en estos términos que tú dices, en términos de recursos, de acaso es viable crear esos espacios de discusión o responsabilidad de quién serían? Y si acaso, ¿qué cuota de esa responsabilidad caería sobre una universidad como la Universidad Veracruzana y en particular sobre el observatorio que tú estás encabezando?
Yo lo veo viable y lo veo posible solo a escala local, a escala microsocial, a escala cotidiana. O sea, si vamos a pensar con todo el respeto y la importancia que esto tiene de un Mundiacult, que tiene su lugar y tiene su razón de ser, pues, o sea, de manera vertical, creo que no va a operar mucho. Creo que esto tiene que trabajarse a escala local, por eso buscamos siempre desarrollar proyectos de vinculación a nivel territorial, ir conectando dentro, por ejemplo, de un mismo municipio como Jalapa, el ir de Chiltoyac al otro extremo de la ciudad es todo un tema, es complicadísimo, el poder reconocer las formas de gestión autónoma, el poder reflexionar sobre ella y las alternativas, no es sencillo. Entonces creo que aquí también lo que hace falta es, por un lado, trabajar y que la universidad trabaje en esas redes, ¿no? Yo lo veo posible en ese sentido, escala local y trabajando en redes horizontales, redes de colectivos entre ciudadanía, que la academia haga lo propio, no que se ponga a diseñar y a implementar políticas culturales, sino que forme parte de este concierto de redes, de estrategias, favoreciendo la autonomía y llamar la atención de las autoridades competentes en la materia, porque en la medida en que se empuja esto en un espacio público, estamos obligando a escuchar, estamos llamando la atención. Entonces, lo veo posible en ese sentido, porque ya entonces hablamos de una población con un número, con un territorio, en donde se puede delimitar claramente qué recursos tenemos, qué infraestructura hay y cómo empezarlo a operar. Esa es en nuestra experiencia como lo vemos. Gracias, Lourdes, por lo clarificadora, además de tu respuesta. Susana, o bueno, Susana y equipo, eh, ¿qué nos, qué nos pueden comentar ustedes a propósito de la Agenda 2030, de la ausencia o presencia del ODS de cultura o los desafíos que supone desde el SIC? Bueno, con relación a esto, pues partir también, digamos, de la noción de que el hecho de que no exista, digamos, un ODS específico en cultura, y lo mencionaban al inicio, pero que logra atravesar dentro de otros ODS, pues básicamente a nivel, digamos, institucional, pues sí se logra, digamos, o se trata de adaptar estos ODS desde la infinidad de proyectos que impulsa el Ministerio de Cultura y Deportes, ¿verdad? Porque cuando se involucra o se impulsa un proyecto, pues siempre hay un marco legal previo para poder, digamos, darle la razón o el impulso a cada proyecto, digamos, políticas culturales municipales o en este caso el sistema de información cultural, en donde, por ejemplo, puede atravesar desde un aspecto de uno de del desarrollo de ciudades sostenibles, pero más enfocado a industrias culturales y cómo esto puede permear a la economía guatemalteca, como la cultura puede ser beneficioso al desarrollo económico comunitario, ¿verdad? No obstante, digamos, esa ausencia de la palabra cultura, digamos, de enmarcarlo, de decirle, hola, estamos aquí, somos importantes, es muy importante involucrarlo y no solo pensar que está involucrada dentro de cada uno de los ODS. Ahora bien, el tema es complejo porque el establecer un objetivo específico de cultura llega a complejizarse porque primero las culturas a nivel mundial funcionan y se mueven de distintas maneras. No puede que a nivel latinoamericano compartamos aspectos, pero no necesariamente nos atraviesan de las mismas maneras o nos, digamos, subsana económicamente, o algunas tradiciones o costumbres culturales nacen incluso a veces de heridas históricas, ¿verdad? Entonces, es un tema bastante complejo venir y lograr definir cómo haríamos un objetivo específico en cultura, sino que tal vez plantearnos cómo tal vez dentro de los mismos ODS existentes, cómo cada uno puede ir aportando a la cultura, pero tal vez irlo dejando más claro, ponerle un nombre y un apellido, para que no solo lleguemos a asumir y a tomar un rol
de decir, bueno, este ODS creería yo que aplica. Por ejemplo, si ya agarró un ODS específico educativo, ¿verdad? De meterle la educación con cultura, ¿verdad? O agarro algo económico con cultura y ahí yo le voy dando mi interpretación y lo voy formulando para que funcione a nivel institucional. Y otra cosa que quisiera como recalcar, que lo escuché de la licenciada Lourdes, que me parece súper interesante, es que a nivel institucional o a nivel nacional podemos ir promoviendo eso, pero ¿cómo es el reto de lograrlo a nivel comunitario, ¿verdad? A nivel territorial, que a veces están muy lejos del alcance y a veces hay otras necesidades que subsanar, como por ejemplo saneamiento de aguas, temas educativos, pero cómo culturalmente lograr entrar ahí, también hacerlo percibir como un mecanismo que sea un motor de desarrollo económico, social y etcétera, ¿verdad? Gracias, Jacqueline. Las voy a llevar hacia el final de esta discusión, justamente a partir de lo que recién anunciaba Jacqueline sobre la cultura como bien público mundial y este concepto que a ratos, como decía Lourdes, nos parece de una verticalidad occidentalidad abrumadora, sobre todo cuando uno lo observa desde países más pequeños. Y aquí hago ya una adscripción, yo hablo hoy en nombre del Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia, pero soy chilena, así que entiendo muy, he vivido toda mi vida allí, por lo tanto hablo desde allí ahora también, como gestora cultural de allí. O sea, cuando uno logra hacer ese enfoque desde la realidad que vivimos en Latinoamérica y cómo tienden a uniformalizarnos, claro, porque tenemos esta cuestión en común, latinoamericana o iberoamericana, cuando en realidad si nos examinamos nosotros mismos al reconocernos, la diversidad es quizás lo más interesante que tenemos en común entre los distintos países del espacio iberoamericano. Igual el desafío de la cultura como bien público mundial y el aporte que podríamos hacer desde el contexto iberoamericano podría venir por ahí. Entonces te doy la palabra a ti, Lourdes, pensando ya en un cierre a propósito de hincarle un poco el diente a este concepto de cultura como bien público mundial desde el lugar geográfico allí, que bueno, México, bien, no deja de ser México al fin y al cabo, que es una potencia enorme en términos latinoamericanos también, tiene su protagonismo propio. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, pues igualmente con el tema de la noción, ¿no? De desarrollo sostenible, cuando se hizo esta declaración de la cultura como un bien público global común, pues nos hacía como mucho ruido decir, ¿no será más bien que la cultura es un bien común que puede operarse a escala global y a escala local, ¿no? ¿Por qué poner público primero, ¿no? Por las diferentes acepciones que tiene esta palabra, dependiendo de los contextos, ¿no? Entonces, si hablamos de bien común, cambia el sentido, ¿no? Y ocurre lo mismo que con derechos culturales, o sea, yo creo que hay que poner a discusión sobre qué estamos entendiendo sobre ello, hay que reflexionar en voz alta. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto ya puesto en una agenda de trabajo? ¿Cómo se vive una noción que puede ser nombrada como bien común, pero esto cómo es nombrado, ¿no? A nivel local, cómo se trabaja día a día, ¿no? Que cuando trabajamos como en dos escalas nosotros, en la escala descriptiva, documental, sobre todo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, pues tiene como un discurso, ¿no? En el papel. Pero ya cuando uno está ya, y seguramente todas las personas que están aquí lo han tenido esta experiencia, ya cuando estás como a nivel de calle, sobre el terreno, te das cuenta de lo que implica el día a día, ¿no? De llegar, por ejemplo, a centros comunitarios donde hay un día que no tienen luz, donde para encontrar un recurso hay que pasar por una cantidad de trámites, etcétera, etcétera, donde te das cuenta de que hay lugares en donde para poder llegar a un centro cultural tienes que trasladarte una hora, ¿no? Conocer lugares en donde familias que nunca en su vida han ido al cine, por ejemplo,
¿Por qué? Porque nada más se trasladan a la ciudad para ir a trabajar, para ir a estudiar y regresan, ¿no? A la ciudad dormitorio. Entonces, hablar de esto como bien común o bien público implicaría reconocerlo a nivel local, cómo lo vamos a operar, y ya iría cerrando con esto. Comprender la interdependencia de esta noción en los derechos humanos. O sea, no puedo ejercer plenamente mis derechos sobre el patrimonio cultural, por ejemplo, si no tengo condiciones laborales justas, si no tengo seguridad social, si no tengo acceso adecuado al agua, si no tengo alternativas de salud digna. Entonces, creo que en ese sentido es como podríamos ir colocando, ¿no? Y sobre todo, como dices, en un contexto latinoamericano, eso, y que como decían los compañeros de Guatemala, pues que no quede siempre al final, ¿no? Que se entienda que si no va uno, no va el otro. No puede ir uno después del otro. Gracias. Gracias, Lourdes. Susana, Fernando, y aquí les doy la palabra a usted. Jackie. Voy a continuar por la ausencia de voz de la licenciada Susana, pero creo que a nivel también institucional, como ministerio, como dirección, como sistema, en conjunto consideramos de verdad el reto que tiene hoy en día cultura. A nivel institucional, siempre cultura es, diría yo, uno de las áreas que más nos cuesta que nos hagan caso, que nos volteen a ver, ¿verdad? A menos que sea algo muy grande, ¿verdad? Un espectáculo, algo puesto en escena, pero cuando hablamos del resguardo de nuestras culturas, probablemente no le prestan tanta atención porque no lo consideran importante hacia afuera, ¿verdad? Y como nosotros como país tenemos ese reto también hacia afuera de la misma población, lograr cambiar como esa percepción que se tiene de la cultura, ¿verdad? O digamos, también tenemos algo que nos pasa mucho y que se ve muy reflejado, es como Ministerio de Cultura, es el polideportivo que se coloca en algún lugar, ¿verdad? El Teatro Nacional, ¿verdad? El ballet, la marimba, pero ¿dónde quedan nuestras industrias culturales, los artesanos, el resarcimiento que se da a través de la cultura, digamos, a poblaciones afectadas en conflictos armados internos, por ejemplo? ¿Cuál es el rol de la cultura y por qué es importante cuidarla, verdad? Y al final, digamos, las artesanías, un ejemplo, las artesanías se logran de una manera tan espectacular que salen mucho hacia afuera, pero hacia adentro se quedan, o sea, no le dan esa importancia, ¿verdad? Entonces, digamos que al final la cultura, insisto y comparto con la licenciada Lourdes, es un tema que como población tenemos que trabajar todavía, y probablemente también es un fenómeno que pasa a nivel latinoamericano, ¿verdad? Por la occidentalización que existe, ¿verdad? Pero también pensar que la cultura también puede ser turismo cultural, ¿verdad? Y cómo eso nos aporta económicamente, cómo le podemos sacar ese provecho desde lo territorial y desde lo comunitario para lograr tener rédito económico que mejore la calidad también de las personas sin perder sus nociones culturales, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Jacqueline. Y viendo que ya nos quedan 10 minutos, voy a dar paso a las preguntas o comentarios del público. Quiero partir por darle la palabra, si acaso quiere, a Mario, como me comprometí al principio. Mario, no sé si estás todavía por ahí. Si quieres comentarnos alguna cosa, y vuelvo a agradecerte por la gestión que hiciste hace un año atrás, y si no, ya también abrimos paso a otras personas, nos pueden dejar las preguntas en el chat o bien levantar la mano. Mira, ahí te tenemos, Mario, ya en cámara. Mario, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Pues un saludo a Marcia, un saludo a Lourdes, a Susana, a Jackie, a Fernando y a todos los que nos están, con los que estamos compartiendo hoy acá. De verdad, muchas gracias. Am, Tanto los observatorios como los sistemas de información cultural definitivamente cumplen una función importantísima dentro de la sociedad hacia el desarrollo.
En ese sentido, se ha hablado acá de aspectos importantes. ¿Cómo fortalecer estos observatorios? ¿Cómo fortalecer estos sistemas de información cultural? Eso es fundamental e importante para que de verdad cumplan la función que tienen los observatorios, que esos observatorios y esos sistemas que pretenden darnos unas miradas, a veces queriendo tener ese deseo y esa angustia de ofrecer una mirada, pero bastante total, bastante completa. Pero la verdad es que tanto los observatorios como los sistemas de información cultural lo que nos permiten es obtener miradas parciales. De ahí la importancia de estos encuentros, porque nos pone a disposición las diferentes experiencias latinoamericanas y en este caso iberoamericanas para lograr obtener nuevas herramientas, nuevos elementos para obtener esas miradas más completas que tenemos. Y es que una de las riquezas de estos encuentros ha sido la diversidad de esos observatorios y la diversidad de estos sistemas de información cultural en las herramientas, en las metodologías y en sus objetivos precisos. En el caso del Sistema de Información Cultural de Guatemala, pretende no solo brindar un registro de información y transferir esta información a los diferentes sectores, poner a disposición todo el conocimiento alrededor del sistema de cultura en Guatemala. Pero para todo ello, dentro del fortalecimiento institucional, se requieren de aquella capacidad instalada para poder crear y promover las redes que son fundamentales para que efectivamente estos sistemas de información cultural puedan ir recogiendo esa información, puedan ir creando toda esa información de una manera más integral. Recordemos que la cultura cambia y por lo tanto los sistemas de información cultural y los observatorios también son dinámicos, también cambian y por eso las redes se vuelven importantísimas para que estos sistemas puedan cumplir su función. Perfecto. Muchas gracias, Las Mario. redes, solo quería terminar que las redes nos van a permitir definitivamente ir enriqueciendo nuestros propios procesos internos. Mira, a propósito de lo que mencionaba Mario de redes, solo algunos números. En esta que es la sesión número 11, ya han pasado 30 profesionales distintos de 13 países, de 18 entre observatorios y sistemas de información cultural de Iberoamérica. Todavía nos quedan 2 sesiones más. Y tal como mencionaba Mario ahí, claro, voy a citar tus palabras, hablaba del deseo y la angustia por tener esa mirada amplia sobre los datos, cuando en realidad nos vamos escuchando cada una de las experiencias, los que describían Susana, Jacqueline, Fernando y también Lourdes, la importancia ya no está solo en esa mirada de la foto grande, esa capacidad de mirar 360, sino que en tener ahora el foco en observar lo más pequeño, desde lo más local. No sé si hay alguna otra pregunta, porque de lo contrario, si no, ya les doy la palabra a Lourdes y a Susana antes de despedirnos. Si hay alguien en el chat que tenga alguna pregunta o este es el momento de levantar la mano, de simplemente prender la cámara y alzar la voz. ¿Alguien por ahí? Pues ya. Siendo así, le doy la palabra a Susana y equipo por si se quieren despedir y hacer un cierre brevemente y lo mismo después a Gracias. Perdón que de verdad no me sale bien la voz y no pude poder exponer como quería, pero
Gracias por la oportunidad que nos dieron hoy para poder dar a conocer un poco más sobre el SIC. Por ahí les escribí el link para que puedan visitar la página y conocer un poco más sobre lo que hemos estado haciendo y sobre todo pues igual que les pueda servir para el día que puedan venir a visitar Guatemala y sepan a dónde abocarse, qué conocer, qué comer, en qué libros poder conocer de nosotros que están publicados ahí. Gracias a todos, a Mario también, a Fernando y a Jackie que expusieron, que me apoyaron hoy y ahí estamos. Solo una pregunta, dice, ahí sí que en otros países de Latinoamérica, sí, ahí sí que en México, en Colombia, en El Salvador, Costa Rica, un montón. Hay un montón ahí en Buenos Aires, también hay uno grande. Estoy intentando, en Argentina, claro, estoy intentando yo recopilar, actualizar la página web de nuestro observatorio y estoy procurando poner allí todos los observatorios que hemos mapeado a nivel iberoamericano y hemos ampliado el concepto tal como con estos conversatorios a no solo observatorios culturales, sino también sistemas de información cultural e incluso a ratos hay cátedras o grupos de discusión específicos que tienen otras figuras, pero que también se parecen o son muy familiares a un observatorio o a un sistema de información. Así que también las invito a estar atentas por ahí. Lourdes, ya para despedirnos. Sí, gracias. Pues muchas gracias a la universidad, a la Fundación por la invitación a estos conversatorios. Yo he procurado ir siguiéndolos, ¿no? A lo largo de todos estos meses. Efectivamente coincido con la importancia de seguir trabajando en red, ¿no? Y ahí omití una disculpa. En la red de observatorios culturales se encuentra el Observatorio de Políticas Culturales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿no? Con Laura Elena Román. Precisamente la intención de trabajar, ¿no? Con estos otros observatorios es poder encontrar esas estrategias a nivel local que nos retroalimenten. Una de las preocupaciones que tenemos, por ejemplo, empezó con este tema de los derechos culturales porque era la cuestión de cómo opera. O sea, una compañera, Lorelena Román, hablaba, por ejemplo, están trabajando ellos con una estrategia de semáforo, ¿no? De derechos culturales, trabajando con infancias, ¿no? Nosotros acá estamos encontrando como esos elementos que nos permitan decir en términos como de gradación de menos a más, cuáles son las formas de participación, de derecho, de acceso, de creación en la vida cultural, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar esas estrategias? En el Observatorio Teatral de la UNAM lo están trabajando, pero en función de derechos laborales, ¿no? ¿Cuáles son las garantías de la condición del artista? El Observatorio Universitario de Museos trabaja mucho desde la perspectiva de género y cómo llegas a los públicos, cómo los integras. Entonces, creo que estos trabajos en red van a visibilizar lo que decía Mario, ¿no? Ese panorama que está como sesgado por la misma lógica de trabajo, puede encontrarse en diferentes representaciones, ¿no? Trabajando en red. Entonces, pues yo cerraría con eso, que sigamos trabajando así y pues un gusto conversar a la distancia presencial sincrónicamente. Bueno, muchas gracias Lourdes, gracias Susana, Fernando, Jacqueline, Mario también, gracias a Manuel y a todas y cada una de las personas que nos han acompañado el día. Me despido en nombre del Observatorio de Políticas de Ciencia, Comunicación y Cultura de la Universidad do Minho en Portugal, del Observatorio de Políticas Públicas Culturales de la Universidad de Brasilia en Brasil, a nombre de la institución que yo represento, que es el Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia en España. Les agradezco la atención como siempre, como dije hace un rato, esta es la sesión número 11, nos queda la última, la sesión número 12, vamos a cumplir un año completo conversando el tercer lunes de cada mes, siempre a la misma hora, siempre con el mismo link. La última sesión la van a moderar las compañeras del Observatorio de Políticas Públicas de Brasilia. Las dejamos invitadas a todas y a todos a que nos acompañen en ese último día que tiene además esa connotación especial de despedida del ciclo y de desafíos de lo que se viene. Están todas las sesiones anteriores disponibles en la web. Esta de aquí a un par de días queda también disponible, se las voy a compartir y nada, muchas gracias por acompañarnos y hasta el siguiente tercer lunes de mes, que es el día 17
de marzo a las 6 de la tarde, hora de España, con las respectivas, restar las horas necesarias hacia el resto de Iberoamérica. Muchísimas gracias y buenos días o buenas tardes según donde estén. Nos vemos. Gracias. Gracias.